Entonces, huyendo de la presencia de Dios. No sé si se fijaron, pero 3 veces se recalca este concepto, huyendo de la presencia de Dios, huyendo de la presencia de Dios. Y esto me hacía recordar, ¿qué pasó? Ya, abajo. Ya, sí, aclarar un poquito entonces cómo es que vamos a dar lectura al libro de Jonás, ¿ya? ¿Y por qué pongo estos 2 símbolos? Porque normalmente es la manera como se aborda el libro de Jonás. Y aclarar que el libro de Jonás no es la historia de un gran pez o de una ballena, ¿ya? Normalmente cuando uno habla de Jonás, lo primero que se viene a la mente es un gran pez, una ballena. ¿Ya? Creo que ese animal ha ganado demasiado protagonismo en la historia sin que merezca tanta atención. No es el centro de la historia de Jonás. Por otro lado, también tenemos que tener cuidado de leer el libro de Jonás como un llamado a pórtate bien. ¿Ya? Ojo, pórtate bien porque si no te va a tragar no sé qué cosa, pero algo te va a pasar. ¿Ya? Incluso hay una canción que le cantan a los niños, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y ahí está, ¿ves? No hizo caso, entonces hace caso. ¿Ya? Ese otro enfoque. No lo vamos a ver de esa manera. Por supuesto que hay algo de esa enseñanza, sí, hay algo. ¿Ya? Pero tampoco es el centro de la enseñanza en el libro de Jonás. Lo que más bien sí vamos a ver es una radiografía del corazón. Eso es lo que nos ofrece el libro de Jonás, una radiografía del corazón de Jonás y de Dios. Y casi que están como comparándose uno y otro. Y, advertencia de spoiler, Dios tiene un corazón rico en misericordia. No sé si lo sabía, pero Jonás llega a esa conclusión, el libro por lo menos. Dios tiene un corazón rico en misericordia. En cambio, a Jonás le incomoda esa misericordia de Dios. Le incomoda, ¿ya? Le enerva. Y esto me hacía recordar una experiencia que viví de niño. Debo haber tenido como 5 años, más o menos. No sé si mis papás se acuerdan. Pero, ¿cuántos siendo niños, y aquí digamos la verdad, cuántos siendo niños se fueron de la casa o amenazaron con irse de la casa? No me dejen solo, ¿ya? Ya bien, no estoy solo en esto, ¿ya? Recuerdo que una vez estaba tan enojado con mi familia que decidí irme de la casa, cara y palo. Me voy de la casa, me voy. Y en mi mente infantil pensaba que comenzaría una nueva vida como un niño altamente capaz de buscar su propia comida y construir su propia casa. Con materiales reutilizados por ahí, con lo que pillara en la calle, me iba a construir algo. Mi propia vida sin papá, mamá ni hermanos. Yo libre. Me fui de la casa. Bueno, gracias a Dios mi experimento alcanzó a durar 20 minutos. Para ese entonces ya me había comido el pan que llevaba en el bolsillo, eran todos mis víveres, y solo alcancé a llegar 500 metros de distancia de mi casa. Hoy día lo busqué en Google y son 500 metros. Eso fue lo que alcancé. Cerca de la señora Carmen, ahí mi mamá se debe acordar. Entonces el miedo reemplazó la rabia del momento e hizo que abandonara mis ideas iniciales y regresara a casa mejor. No era tan sencillo como parecía. Pero esta reacción infantil es más parecida a nosotros de lo que pensamos. Cuando observamos la manera como nos comportamos con Dios. A veces somos así. Cuando miramos a Dios como ese hijo que mira con rabia, porque algo no le gustó de su padre y decide que lo mejor es hacer una nueva vida lejos de su presencia.
Esto es lo que experimentó, de hecho, el profeta Jonás, cuando Dios lo llamó a predicar a la ciudad de Nínive. Me imagino la cara de Jonás. ¿A dónde? Nínive. ¿Qué? Nínive. ¿No hay otro lugar? No, Nínive. ¡Oh, pero por qué! Su rabia contra el padre fue tan grande que como niño con rabieta decidió irse a un lugar lejano para huir de su presencia. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. Huyendo de la presencia de Dios. Por un lado, cayendo bajo y desde abajo, rescatado. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias Señor por el libro de Jonás, que fue inspirado y escrito, Señor, por el Espíritu Santo y autores para animar, consolar a tu pueblo y hoy día a tu iglesia, Señor. Prepara nuestros corazones para recibirlo, recibir tu consuelo, también tu exhortación y la obra de tu Espíritu Santo para vivir conforme a tu palabra. Señor, también purifica mis labios, cubre mi indignidad, para que seas tú, Señor, ministrando la medida que vayamos al texto y el texto nos hable. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Veamos entonces lo primero, huyendo de la presencia de Dios, cayendo bajo. Como el truco, ahí, y ahí está. Ya. Primero, una nota de aclaración. ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Ya? ¿Qué es la presencia de Dios? Hoy día hay muchos cristianos que hablan de la presencia de Dios. ¿Se sintió fuerte la presencia de Dios? ¿O no siento la presencia de Dios? Vamos a aclarar un poquito eso. Cuando en el versículo 3 dice, Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, esa palabrita, lejos de la presencia, en el idioma original se podría traducir como delante del Señor, delante del rostro del Señor, presencia misma, o delante de la cara del Señor. No quiere estar en esa relación íntima con el Señor. ¿Ya? Por lo tanto, presencia del Señor no es una emoción fuerte, aunque podríamos experimentar cosas así, pero no se reduce a eso, o un sentimiento bonito, aun cuando podríamos experimentar algo así, pero no se reduce a eso. Es más que eso, es una relación íntima con Dios cara a cara. Y de eso es lo que está huyendo Jonás. No quiere ese tipo de relación con Dios. Íntima, cara a cara. En el necio y enojado corazón de Jonás, la idea de iniciar una nueva vida sin Dios era posible. Él se imaginaba, sí, puedo empezar una nueva vida sin Dios, si huyo de su presencia. Me hacía pensar el salmo que leímos al comienzo, 139, ¿cierto? ¿De dónde huiría tu presencia? Si voy a los cielos, ahí estás tú. O si voy a lo más profundo, ahí estás tú. Si voy a los mares, ahí estás tú. Y esto era de conocimiento de todo hebreo. Jonás lo sabía. Pero su corazón estaba tan necio, enceguecido y enojado, que imaginó que podía huir de la presencia de Dios. Y el problema, como decía, es que mientras más intentaba llevar a cabo esa vida, más bajo iba cayendo. Físicamente también. Espiritualmente y físicamente vemos una caída libre en descenso de Jonás. Fíjese, del 1 al 3, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Paréntesis. Nínive era la ciudad capital de un grupo, una civilización importante en ese tiempo, y hace unos reinados atrás habían puesto un cobro, un impuesto sobre Israel. ¿Ya? Por lo tanto, digamos que Jonás tenía ciertos motivos para que no le cayeran bien los ninivitas. ¿Ya?
Por lo menos eran abusivos y les cobraban un impuesto. Entonces, independiente de eso, Dios lo está mandando a predicar a Nínive. ¿Y qué hace Jonás? ¿Se levantó para ir a Nínive? No, para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y fíjese el verbo que dice, y descendiendo. Ya empezó a bajar. A Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Comenzó el descenso a Jope. Y el descenso tiene una primera muestra, que es desobediencia. Dios le dice, haz esto, Jonás decide hacer lo contrario. Anda a Nínive, voy a Tarsis. ¿Ya? Lo más lejos posible. Luego lo vemos en el 5. Ya estando en el barco, y cuando viene toda esta tormenta, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaban al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás, ¿dónde estaba Jonás? Jonás, ¿dónde estás en estos momentos? Estaba abajo, en la bodega, durmiendo el perla además. ¿Ya? Durmiendo. Sabe que todo lo que está pasando es por su culpa. De hecho, más adelante lo reconoce. La gente a su alrededor lo está pasando mal. Incluso podrían morir. Pero él en su corazón necio, enojado, es como, ¿qué me importa a mí? Yo me voy a esta bodega y de aquí nadie me saca. Y no me molesten que estoy durmiendo. O sea, pasamos de la desobediencia a la indolencia. Es decir, no me duele si esto le afecta a otro. No me duele. Ya me estoy acostumbrando a esto, a esta vida lejos de la presencia de Dios y endureciéndose mi corazón. Partí con desobediencia, ahora no me duele el efecto. Y no me duele si le afecta a otro. Luego en el 12, en el versículo 12, y él le respondió, ya cuando descubren que había sido por causa de Jonás, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Yo sé que si por alguien se ha iniciado todo esto es por mí, por mi causa. Interesante que Jonás no dice, yo sé que Dios hizo esto. Por supuesto que es así, pero él sabe cuál es la causa. Por mi causa. Ahora uno esperaría que en ese momento Jonás iniciara una oración de arrepentimiento. Señor, perdóname, te desobedecí, fui indolente con lo que provoqué sobre los demás, me arrepiento, rasgo mis vestiduras y ahora, chiquillos, por favor, al primer barco que vaya a Nínive, mándenme. Pero no, sí, pequé, sí, por mi causa, miren, se van a arreglar las cosas, tírenme al mar. Pero Jonás, ¿y arrepentimiento? No. Hay como una indiferencia al arrepentimiento. Incluso los mismos marineros se fijaron en el versículo 10 y le dicen, ¿qué es esto que has hecho, Jonás? ¿Te das cuenta del pecado que has hecho? Sí. Pero bueno, las olas se calman si ustedes me tiran. Y no hay arrepentimiento. Entonces pasamos de desobediencia, indolencia y ahora una indiferencia frente al arrepentimiento. Y cada vez descendiendo más, puerto de Jope, bodega del barco y ahora al mar. Y finalmente versículo 17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y esto es un tipo de muerte. Cuando una persona cae al agua y viene un pez y se lo traga, lo primero que pensamos, hasta ahí llegó. Fue bueno. Un tipo de muerte. Un tipo de muerte, podríamos decirlo físicamente, pero también nos está mostrando hacia dónde va el corazón de Jonás.
Primero acostumbrándose a la desobediencia, luego la indolencia y la indiferencia, y finalmente un espíritu, un corazón tan endurecido que está como muerto. Porque lo domina, lo gobierna la necedad y el enojo del momento. Y molesto contra Dios, contra su misericordia. Amados hermanos, Jonás no es un creyente promedio, que digamos, un normalito. No. Fíjese versículo 1. La palabra del Señor vino a Jonás. Jonás es un profeta. Dios mismo le está hablando. No es cualquiera que le está hablando. Si leemos otros profetas como Jeremías o Ezequiel, cuando son llamados, tiemblan cuando los llama el Señor. Tiemblan delante de la presencia del Señor. Jonás escucha y arranca al otro lado. Versículo 9, incluso es capaz de reconocer su pecado. Soy hebreo, tenía también una correcta teología, además de que Dios le hablaba, tenía una correcta teología. Y eso es lo que nos muestra el versículo 9. Soy hebreo y temo al Señor, o sea, soy del pueblo de Dios, el Señor del cielo que hizo el mar y la tierra. Correcta teología. Muy bien has dicho, Jonás. Eres hebreo, del pueblo de Dios, del Señor que hizo el cielo, el mar y la tierra. Ahora, ¿te estás escuchando, Jonás, a ti mismo? Cuando dices, temo al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra, porque contra Él estás desafiando con lo que haces. Y por último, ahora sí, es capaz de reconocer su pecado. Ya lo leímos en el versículo 12. Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. Entonces, no es alguien que está como recién escuchando de Él. ¿Ya? Él es un profeta del Antiguo Testamento, Dios le habla, tiene una correcta teología y entiende bien lo que es un pecado. Sin embargo, nada de esto estaba afectando realmente su corazón. Nada de esto estaba afectando realmente su corazón. Y esto nos levanta una primera luz de alerta. Ojo, cuidado. Porque puede estar recibiendo palabra de Dios tal vez. Tener buen discernimiento. Puede ser que incluso tengas una buena teología. Y ser capaz de distinguir qué es y qué no es pecado. Pero si esto no está afectando tu corazón, estás siguiendo el mismo camino de descenso de Jonás. ¿Por qué pasó esto con Jonás? Porque la sola idea de que Dios podría tener misericordia con los ninivitas era algo que Jonás no podía tolerar. ¿Por qué con ellos, Señor? Escucha, con cualquier otro pueblo, pero ¿por qué a los ninivitas? ¿Por qué ofreces misericordia a ellos? Su odio a los ninivitas fue mayor que su temor al Señor que decía tener. ¿Qué pesa más? ¿Odio a los ninivitas o temor al Señor? En este caso, odio a los ninivitas. Lleno de rabia, decide hacer su vida lejos de la presencia de Dios, que ofrece una incómoda misericordia para sus enemigos. Esta misericordia incomoda a Jonás. Quizás Jonás está pensando, no es el tipo de Dios al que quiero servir. Me gustaría uno más, no sé, vengativo. Tírale fuego a los ninivitas, Señor. Y en su rebeldía se va hundiendo cada vez más hasta caer bajo el agua en el vientre de un pez. Caída libre. En desobediencia, indolencia, indiferencia y finalmente estar como muerto. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Que de pronto Dios se oye no como lo que quisieras escuchar,
sino como un obstáculo a tus propios intereses o deseos personales. Quizás se te ofrece una oportunidad única, pero para tomarla debes pecar. ¡Ay, Señor! Está bien. ¿Te ha pasado que recibes palabra de Dios, pero te haces el sordomudo y vas en dirección contraria a ella? Cuando el Señor te está diciendo, es así. No, pero es que ya siempre lo he hecho así. No, es así. Es que no me gusta como se muestra o como tú quieres, Señor. Y vamos en dirección opuesta. O tal vez tienes en mente a alguien o algún grupo de personas a los que tú consideras que no se les debe mostrar ni hablar de la misericordia de Dios. Yo veo con preocupación cómo esto está creciendo en nuestro país, sobre todo por una fuerte polarización política. Cada cristiano puede tener su sensibilidad o inclinación, pero si el Señor te dice, ora por el del bando contrario, bendícelo, pide por él, por ellos, como en su palabra está señalado. ¿Qué vamos a hacer? Nos apasionamos, no, yo no oro por los de izquierda, no, yo no oro por los de derecha. O decimos, amén, Señor. Tú me mandas, voy a hacer lo que tú me dices. O ponte en el caso que de repente conoces, tienes un vecino, un compañero de trabajo que es de un bando contrario. O tiene una sensibilidad política distinta a la tuya. Pero está tremendamente necesitado del Señor. ¿Qué vas a poner tú primero delante? ¿El color de su bandera? ¿O lo que el Señor te llama a hacer? Y si fuese facho pobre, lo sirvo igual y lo ministro. O si fuese como un hacho, lo sirvo igual, lo ministro con el Evangelio del Señor, porque es lo que ambos necesitan. No podemos estar tomando las divisiones del mundo y ponerlas en el reino de Dios, en nuestro corazón. Así que, como hermanos, dígale al que está a su lado, al que tiene cerca, nuestro corazón que también huye de Dios necesita ser rescatado por su misericordia mostrada en Jesús. Así es, necesitamos ser rescatados. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Huyendo de la presencia de Dios, cayendo bajo y desde abajo, rescatado. A diferencia del corazón de Jonás, Dios muestra un corazón misericordioso, incluso para el hombre que ha perdido el rumbo y ha caído bajo por su rebeldía. Este es Jonás. Y miren, vamos a leer un solo versículo, 17. Y quiero que por favor se deleite escuchando cómo comienza el versículo 17. Mire lo que dice. Míralo en su Biblia, versículo 17. Dice, y el Señor dispuso. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Amado, Jonás hizo todos los méritos para recibir un castigo ahí mismo, en el momento. Desobediencia, indolencia, indiferencia, corazón endurecido como muerto. Y si él muere en ese momento, bueno, cualquiera diría, Dios fue justo, como nos enseñó nuestro hermano Mario el domingo pasado, ¿cierto? Te lo buscaste por Jonás, Dios fue justo. Pero lo que nos quiere mostrar el libro de Jonás es el corazón de Dios misericordioso. Y él dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Aquí lo que vemos es amor, gracia y misericordia para alguien que no la merece.
Amados hermanos, somos más parecidos a Jonás de lo que creemos. A veces nos incomoda mostrar y compartir la misericordia de Dios con nuestra propia familia o entre hermanos de la misma iglesia. Cuando un miembro de la familia, no sé, actúa de una manera donde somos tentados a mostrarnos duramente, se nos olvida que Dios quiere que seamos instrumentos de su misericordia. Y entre nosotros también, en la misma iglesia. ¿De qué manera entonces podemos hacerlo con los de afuera? Si entre nosotros nos cuesta. Al igual que Jonás, con nuestra manera de vivir, le estamos diciendo a Dios, no eres el tipo de Dios al que quiero servir. No me hagas orar por ellos. No me hagas un instrumento de tu misericordia con él o con ella, o con aquel o aquellos. Vivimos como el niño con rabia que pretende hacer su vida lejos de la presencia del Padre, lejos de su incómoda misericordia. Así que peguémonos una repasada al que tenga al otro lado. Nuestro corazón, que también huye de Dios, necesita ser rescatado por su misericordia mostrada en Jesús. Sí, Señor. Ahora, la buena noticia es que Dios no desecha a los Jonás. Gracias, Señor. Dios no desecha a los Jonás. Disponer un gran pez que se tragara a Jonás, más que un castigo, es misericordia. Te tomo, Jonás, porque hay una nueva oportunidad para ti. Aunque no la mereces, Dios decide aplicar por su iniciativa amor y gracia con quien no la merece. Dios sigue siendo fiel y se ha comprometido en hacer su obra de misericordia, no solo con los ninivitas, sino también con su perdido profeta Jonás. ¿Cómo tiene que haberlo mirado el Señor? Hijito, ¿qué está haciendo? ¿Para dónde va con ese barco? Ah, ya. Vamos de nuevo. Amados hermanos, esa misericordia Dios ha querido mostrar hoy, no solo a Jonás, sino también a muchos que como un hijo con rabia se han perdido queriendo hacer una vida lejos de la presencia de Dios, incluso estando dentro de la iglesia. Vengo a la iglesia, cumplo con todo el rito, pero estoy lejos de la presencia de Dios. ¿Y de dónde viene nuestra seguridad? De lo que leímos en Juan 11, 49 al 52, pero quiero concentrarme solo en un versículo. Juan 11. Vaya conmigo, Juan 11. ...49, segunda parte y 50... cuando está hablando Caifás, el sumo sacerdote, teniendo a Jesús ahí, listo ya para enviarlo a la muerte. Y él dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Luego agrega el apóstol Juan, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo sumo sacerdote ese año, profetizó palabra de Dios, que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos, dispersos, quizás muchos de ellos perdidos. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Ahora la diferencia de Jesús con Jonás es que Jonás, por su pecado, fue arrojado a la muerte para salvar a esos marineros que estaban ahí. En cambio, Jesús sin pecado fue arrojado a la muerte para salvar del pecado y la muerte a su pueblo y a los hijos de Dios que están esparcidos.
En uno, el pecador arrojado por su pecado. En el otro, el sin pecado arrojado para salvar a los que tienen pecado. En Cristo los que han huido de la presencia de Dios hoy tienen la oportunidad de volver a casa, a una vida íntima, de nuevo, cara a cara con el Padre, reconciliados por la fe en su Hijo. ¿Cómo podemos poner en práctica entonces lo que nos enseña el libro de Jonás? Primero lo que vemos en el versículo 3. Deme un segundo que voy a Jonás. Ahí está Jonás. Versículo 3, que dice: Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Entonces, ¿tenemos que huir? No, no tenemos que huir. Examina tu corazón. Si acaso estás actuando igual que Jonás, queriendo huir de Dios. Quizás Dios te está hablando hace rato, diciéndote: así es como dice mi palabra, así es dentro del reino del Evangelio. Y tú has estado por otra vía, yendo en contra. No me gusta así, demasiada misericordia, yo quiero así las cosas. ¿Estás huyendo de Dios? Examina tu corazón. Versículo 6. Los marineros que están recién escuchando del Señor se transforman en los mejores consejeros de Jonás. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros si no perezcamos. Invoca al Señor. Una de las muestras, si acaso quieres saber si estás cayendo bajo en esta línea de descenso como Jonás, es que empiezas a dejar la oración. Ya no invocas al Señor. Ya no lo buscas como tu socorro. Y quizás estás tratando de hacer las cosas con tu propia fuerza, a tu manera, sin depender del Señor. Invoca al Señor, invoca a Dios. ¿O de dónde va a venir tu socorro? ¿Hay otro socorro mejor que el Señor para tu vida? Invoca al Señor. Y por último, del 10 al 12, escucha la reprensión y arrepiente. Versículo 10, los marineros, de nuevo. Increíble, gracias Señor, cómo usa a estos marineros. Exhortando y reprendiendo a Jonás. ¿Qué es esto que has hecho, Jonás? ¿Qué es esto que has hecho? Quizás si tú has hecho algo que sabes que es pecado, hoy día el Señor te está diciendo: ¿qué es esto que has hecho? Pero por favor, no hagas como Jonás, que tenía clarito y sabía cuál era la causa de todo esto, su pecado, pero no se arrepintió en ese momento. Que puedas tú decir: ok, esta es la causa de esto, sí, yo he pecado, pero me arrepiento. Me arrepiento delante del Señor. Y arrepentirse no es llorar simplemente, es cambiar, dar un giro. Ya no voy más en esa dirección, ahora voy en esta dirección. Ayúdame, Espíritu Santo, a vivir así, como tú quieras. ¿Te resistes? Examínate a ti mismo. Si acaso te resistes a esta idea. El Señor te está diciendo algo. Quizás estás luchando como Jonás con esa reprensión. Para ir terminando. Si has huido de la presencia de Dios, hoy es el momento para arrepentirte de tu rebeldía en contra suya. Y por la fe mirar en la cruz aquel que es más grande que Jonás, arrojado a la muerte para traer paz y reconciliación con tu Padre Celestial. Por eso quise poner esta imagen, ¿cierto? Jesús tomando al niño. Es hora de volver a casa con nuestro Padre. ¿Cómo responderás a su llamado? Digamos todos juntos: nuestro corazón, que también huye de Dios, necesita ser rescatado por su misericordia mostrada en Jesús. Amén. Oremos al Señor.
Oh Señor, al leer tu palabra, podemos ver, Señor, que somos más parecidos a Jonás